Este año estamos tratando el tema Establece tu reino y estamos en la etapa que yo he titulado Establece tu reino en mi ciudad. Y es que Dios establece su reino en las ciudades es a través de la iglesia. Por lo tanto, yo espero que usted esté listo para ser parte de esta iniciativa de alcanzar nuestra ciudad. Y he titulado el tema de hoy, una iglesia salir de su zona de confort. Esa es la vida que Dios bendice y es también la iglesia que Dios bendice. Muchas personas no vienen al conocimiento de Cristo, no se acercan a Dios, no es porque en su interior crean de que eso está mal. Temores a no poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, temores a lo que otros dirán, temores a lo que va a pensar mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo. Y hay tantos temores que detienen muchas almas de venir al conocimiento del Señor. Por eso el evangelio es para personas que de alguna manera cogen valor para decir no a muchas cosas de este mundo y hacer la voluntad de Dios. Pero también es el desafío para la iglesia. La iglesia que no está llena de valor para salir de su zona de confort y emprender cosas nuevas para la gloria de Dios y desafiar, vamos a ver a la luz de las Escrituras, aún a veces a las mismas autoridades y los mismos riesgos que podemos correr en la sociedad. Mis hermanos, difícilmente veremos el poder de Dios manifestado en nuestra iglesia, en nuestra comunidad y en su vida. Dios está buscando personas que crean en Él. Pero Dios está buscando personas que crean en Él a tal punto que puedan desafiar aún, si es posible, a las mismas autoridades cuando éstas se opongan al evangelio. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. No, el evangelio no es para personas cobardes, es para personas valientes, y también lo es la misión de la iglesia. El valor no es la ausencia del miedo, sino más bien es la determinación firme de enfrentarlo. O sea, hay situaciones que te pueden dar temor, que pueden provocar miedo en tu vida. El asunto es no permitir que el miedo determine mis acciones o mis decisiones, sino a la luz de la palabra de Dios y con la fe puesta en las Escrituras, yo enfrento esta situación tomado de la fe, no por el miedo. Entonces, el miedo es natural en el ser humano. Y por la fe nosotros podemos vencer eso o esa amenaza a la cual requiere que nosotros enfrentemos con valor. Lo vemos esto en las Escrituras. Hay personas que mostraron gran valor, pero el valor se desprendía no de su capacidad, sino más bien de la capacidad y del poder de Dios. Así es que si tú estás enfrentando algo que es más poderoso, más grande que tú, que te amenaza, que tú te sientes básicamente como un David y Goliat, dicho sea de paso, que no hay posibilidades humanas para superarlo, lo que necesitas primeramente es tener fe en el Señor, conocer a este Dios, y en base al conocimiento y la fe en el Señor es que podemos enfrentar estos desafíos y estas adversidades de la vida. Así es que si tú estás aquí el día de hoy atravesando por algún miedo en específico, y sobre todo si tienes miedo de compartir la palabra de Dios o miedo de convertirte al cristianismo y entregar tu vida a Cristo, yo te quiero animar que medites en esta palabra y que le abras la puerta de tu corazón al Señor para que Él obre en tu vida, te abra tus ojos espirituales y solamente dile: Señor, yo no puedo, pero por ti lo haré. Yo soy débil, pero tú eres fuerte, Señor. Yo soy necio, pero tú eres sabio. Y de esa manera es como Dios va a obrar. La fe es un acto a la misma vez que produce valor. Y lo vemos a lo largo de las Escrituras. Una de las más notables virtudes de las que distingue a los personajes de la Biblia es precisamente la fe. Pero no una fe humanizada, una vez más. Una fe bíblica basada en el poder de Dios. El valor que mostraron estas personas, por ejemplo, tenemos la historia famosa, David y Goliat. David no tenía recursos, humanamente hablando, pero encontró los recursos en Dios. También encontramos historias como la de Noé, que aunque no crea, su acto de construir un arca en un mundo que básicamente hacía un chiste de lo que él hacía, no era fácil. ¿O por qué crees que muchos niegan a Cristo en sus escuelas o en sus trabajos? Por la presión social.
No porque nieguen a Cristo, quieran negar a Cristo, es por la presión social. Se necesita valor entonces para enfrentar estas situaciones. Se necesita valor para predicar el evangelio. Vemos otro hombre como Abraham. Dios lo llamó y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y te llevaré a una tierra que fluye leche y miel. Él no sabía dónde iba. Él tenía fe, pero esa fe lo movía. Hacía dar pasos de fe que él no estaba seguro que habría el día de mañana, pero tenía la confianza que este Dios que lo había llamado, poderoso era y fiel era también. Es decir, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Por lo tanto, la fe está ligada, o más bien el valor está ligada a la fe. Y estos hombres encontraron valor precisamente. ¿Qué decir de Gedeón, que se escondía cuando llegaban los madianitas y le robaban y saqueaban su ciudad? Y él se escondía por allá, pero Dios le dio valor. Tenemos a Daniel en el foso de los leones y muchas otras historias que nos hablan del valor que recibieron estas personas. Así es que esta mañana le voy a pedir que abra conmigo su Biblia ahí en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, hermano, es muy importante que usted sepa de que es la continuación de básicamente la obra de Cristo. Lo que Cristo inició con los 12 apóstoles lo continúa haciendo por el poder del Espíritu Santo a través de hombres y a través de mujeres que decidieron vivir una vida para el Señor. Por lo tanto, vaya conmigo a Hechos capítulo 4. Hechos 4. Vamos a leer del versículo 7 al 12. ¿Lo tenemos? Hechos 4 del 7 al 12. Note usted el desafío que tenía que enfrentar la iglesia primitiva y cómo Dios les dio valor para saber cómo responder a esta situación. Hechos 4, 7. Dice la palabra del Señor: y poniéndolos en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Verso 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo. Note usted a quién se dirige: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sano, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Vamos a orar. Mi Dios, suplico que tu Espíritu Santo ministre nuestras vidas con tu palabra. Que cualquier persona que haya llegado a este lugar, que por motivos de miedo, de temor, está intimidado, alguna intimidación que haya en su vida, quizás externa o interna, en su propia familia, que encuentre paz, que encuentre un descanso en ti, pero también encuentre valor para seguir caminando por fe con el gozo que viene del Señor. Oh mi Dios, que aprendamos a hacer también daños o desventajas a nuestras vidas. Padre, queremos simplemente creer en ti, confiar en ti y hacer tu voluntad como tu pueblo. En el versículo 1 en adelante, Pedro predicó su segundo sermón enfatizando el tema de la resurrección de Jesucristo. Después de predicar este sermón, hubo dos tipos de reacciones, porque era un mensaje bastante confrontativo, un mensaje que era bastante ofensivo para algunos. Ese mensaje que casi la gente no le agrada, que casi la gente no busca, que le huye a ese tipo de mensaje. Ese era el mensaje que predicó Pedro, básicamente acusando a los líderes religiosos. Y primeramente en el sermón, en el capítulo 3, predica a toda aquella gran cantidad de personas que se había reunido para escuchar cómo es que aquel cojo había podido caminar después de 40 años. Pedro predica este sermón y hubo dos reacciones. Capítulo 4, versículo del 1 al 4 lo indica. Hubo una gran cantidad de personas que se convirtieron, como 5,000 personas respondieron con fe y creyeron. Pero también hubo un grupo
de personas, aquellos que se consideraban los mejores del pueblo, aquellos que llevaban grandes túnicas, aquellos que llevaban incluso versículos bíblicos colocados en su cabeza, aquellos que enseñaban al pueblo que no estaban dispuestos a asumir de que eran viles pecadores y necesitaban la misma gracia de Dios que necesitaba el publicano y la prostituta. Entonces estas personas, dice la palabra de Dios, creo que en el versículo 2 o 3 dice, estas personas resentidas, indignadas, molestas con este mensaje, dijo, entonces más bien hicieron algo, tomaron a los apóstoles, a Pedro y a Juan, y los encarcelaron. Es la primera oposición que ve, la primera oposición en contra de la iglesia. Pedro y Juan son encarcelados y pasan la noche. Al día siguiente entonces los llaman a un juicio. Vamos a hacer todo un juicio por estas dos personas que están sanando y están predicando en el nombre de Jesús. Por lo tanto, así es como llegamos a este pasaje bíblico. En medio de controversia, en medio de un día de victoria, porque habían alcanzado 5,000 almas, pero también en medio de un día lleno de problemas, de desafíos y de conflictos. Porque así es la vida cristiana. Puedes tener una gran experiencia el día de hoy, puedes estar aquí alabando a Dios, Dios te habla y te sientes victorioso, te sientes animado, pero llegas al trabajo, llegas a tu casa y enfrentas grandes desafíos. Pero el mismo Dios que está aquí, mi hermano, es el mismo Dios que te acompaña. Él no cambia. Y Él te va a dar la gracia y la sabiduría para salir adelante en medio de cualquier situación que Él permita en tu vida. Por lo tanto, notemos estas tres cosas principales en el tiempo que tenemos. Número uno, más bien voy a dividir este sermón en dos partes. Que se requiere valor para aceptar y proclamar la verdad del Evangelio. El Evangelio no es para cobardes, no es para aquellos que le tienen miedo a las personas, no es para aquellos que le tienen miedo incluso a perder su vida, no es para aquellos que tienen temor de lo que dirán mis amigos, mis ancestros y la religión, sino que es de personas valientes que deciden ir al frente a pesar de que puedan sufrir de alguna manera. Pero también el Evangelio requiere valor para desafiar, en este caso, una máxima autoridad. Vamos a ver entonces la primera parte, mis hermanos, y voy a tratar de resumirlo. Predicar la verdad del Evangelio en estos días puede ser visto como una persona radical, legalista y religiosa y fanática. Por eso es que las iglesias no quieren predicar el verdadero Evangelio. Prefieren que las almas se vayan al infierno, pero queremos más personas sentadas en las bancas para que puedan consumir la mentira del Evangelio. Hay un libro que se lo recomiendo, se llama El Evangelio de Satanás. Sí, El Evangelio de Satanás, de Arthur Pink. Y se va a dar cuenta cómo Satanás engaña a las masas mostrándole un evangelio distorsionado. Porque el evangelio de Cristo ofende nuestro orgullo. Y este es el evangelio que predicaron los apóstoles. Vivimos en tiempo en que el ser humano, como puede cambiar de iglesia, aquí no me gusta cómo predican, me voy para allá y cambiamos de iglesia bien fácil. Y buscamos lo que más me conviene. No busque lo que más te conviene. Busca aquello que se ajusta más a las escrituras. Eso es lo que tienes que buscar. No busques algo que te apapache, que te dé por encimita y te diga no pasa nada, tú eres un campeón, todos pecamos y todo lo demás. Sí, es verdad, todos pecamos, pero Dios sigue llamando a un pueblo a la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Nadie. Por lo tanto, mis hermanos, lo primero que requiere valor es que usted y yo aprendamos a proclamar, primeramente a aceptar el Evangelio, porque solo una persona que ha sido impactada por el Evangelio, profundamente por el Evangelio, tendrá el valor para compartirlo sin temor. Pero también tenga valor para compartirlo. Dijo un hombre llamado John Hus, en los tiempos cuando la Iglesia Católica Romana no permitía que nadie predicara excepto los sacerdotes o los obispos establecidos por la Iglesia Católica. Hubo un hombre en 1415 llamado Juan Hus, antes de Martín Lutero, y él dijo esta frase: prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Hoy el mundo quiere que los mates con la mentira, pero que no le digas la verdad. Y la verdad de Dios se tiene que predicar aquí y ahora. Y por esa verdad muchos profetas y apóstoles, básicamente todos, excepto Juan, murieron decapitados y algunos crucificados. Prefiero herirte con la verdad antes que matarte con la mentira.
Yo prefiero decirle a mi hijo la verdad, aunque le duela, pero no decirle una mentira, que mañana lo va a destruir ese comportamiento que lleva. Juan Hus, predicador checo, fue quemado en la hoguera, le prendieron llama, el 6 de julio de 1415. ¿Qué tanto estamos dispuestos a sostenernos en la verdad de Dios y decir, por esta verdad yo no solamente vivo, por esta verdad yo muero, yo doy mi vida por esta verdad? Esos son las personas que cambiaron el mundo, mis hermanos, y esas son las personas que Dios quiere que usted sea, de convicciones firmes, establecidas en la palabra de Dios. Y eso es lo que vemos aquí. Cuando son interrogados, hermano, por el Sanedrín, notemos en primer lugar que quienes están juzgando a Pedro y a Juan es la máxima, podríamos decir en nuestros tiempos, la Corte Suprema de Jerusalén. Pero no solamente la Corte Suprema, está compuesta por alrededor de 71 personas, la mayoría de ellos saduceos que no creían en la resurrección. Y además hay algunos ancianos nobles del pueblo, son gobernantes, tienen el poder, tienen el control, pueden imponer las leyes que ellos deseen, hasta cierto punto sí. Pero además es la misma Corte Suprema, el mismo Sanedrín, que pidió que Jesucristo fuese crucificado. Se están enfrentando al enemigo que se enfrentó Jesús, hasta cierto punto. Entonces, ¿qué podrían esperar los apóstoles? Lo peor, porque si mataron al maestro pueden matarnos a nosotros. Entonces, ¿nos vamos a echar para atrás con el evangelio o lo vamos a predicar? Mi hermano, mire lo que dice la palabra del Señor. Esta fue la primera pregunta del concilio o del Sanedrín. Versículo 7. ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Es decir, ¿quién te autorizó? ¿Quién te dio permiso? ¿O quiénes se creen ustedes para estar haciendo esto? ¿Qué es esto? Milagros, imagínense usted. ¿Quién te autorizó para hacer milagro? ¿Quién te dio permiso? De nosotros, dirían el Sanedrín, no han tenido autorización. Nosotros no le hemos extendido un permiso para obrar este tipo de milagros. Milagros que ni ellos mismos podían hacer. Pero están interrogando a dos pescadores básicamente de profesión. Personas académicas, religiosas, que tenían el poder, según ellos, y el control de las cosas. Oh, mi hermano, no saben que el poder nunca lo tiene el hombre, al final lo tiene el Señor. No importa cuántas leyes puedan pasar aquí en esta sociedad, la última palabra siempre descansa en el Dios Todopoderoso, que gobierna por encima de toda ley humana, gobierno, poder o emperador humano. Le hacen esta pregunta, entonces Pedro responde. ¿Cómo iba a responder Pedro en ese momento? Recuerden, el Sanedrín, los grandes eruditos académicos de la palabra, aquellos que dieron muerte al Mesías, aquellos que creían que habían triunfado en contra de Jesús de Nazaret. Miremos lo que dice el versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Note, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo está en vuestra presencia sano. Se dirige a ellos. Él no está hablando de manera vaga e imprecisa. Se dirige al concilio. Notemos que los apóstoles predican con denuedo, con valor, a personas que de verdad podrían hacerle mucho daño. Una desventaja enorme, la Corte Suprema en contra de dos pescadores. Pero notemos, hermano, valientemente actúa Pedro, en primer lugar, bajo la influencia del Espíritu Santo. San Lucas, el escritor de Hechos, hermanos, intencionalmente escribe, como podríamos decir entre paréntesis, en versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, habló de esta manera. ¿Quieres ver a una persona llena del Espíritu Santo? Mira cómo habla de Jesús. Porque el Espíritu Santo, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, no solamente vas a saltar y vas a hablar en lengua. Lo primero que va a hacer el Espíritu Santo es guiarte para que testifiques y hables del amor de Dios en la persona de Jesucristo. La llenura del Espíritu Santo es lo que le dio el denuedo y el valor. Estos hombres estaban dispuestos a arriesgar sus bienes, a arriesgar todo lo que tenían, sus amistades, pero también estaban arriesgando sus propias vidas. Y le hablan de esta manera con denuedo
tanto que aún ellos mismos, el concilio, notó este valor que había en estas personas, que era un valor sobrehumano. Y así se puede titular esto, un valor sobrehumano, más allá de todo valor meramente de hombres naturales, porque estaban llenos del Espíritu Santo. Valientemente se paran delante de este concilio que tenía gran poder en Israel y les hablan de esta manera: sea notorio, dice el versículo 10, a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, este Jesucristo es el que tiene la autoridad y el poder. Y en ese nombre, me preguntaron en qué nombre estoy actuando, les voy a decir: en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Qué es eso? Actuar en el nombre de Jesús, como un representante, como un embajador, bajo la autoridad de Jesús. Si tú tienes la autoridad de Cristo, el permiso de Cristo, no necesitas el permiso de los hombres para actuar, cuando Dios es realmente el que te ha autorizado para hacer aquello. Pero sí, puede llevar ciertos riesgos humanamente hablando. El tema es: ¿qué vamos a hacer? Los discípulos decidieron honrar y proclamar abiertamente a Cristo. Pero no solamente dijeron: hicimos esto en el nombre de Jesús, sino que a quien ustedes crucificaron, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios le resucitó de los muertos, a por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Notemos cómo confronta el pecado de estas personas. Es difícil confrontar a alguien, pararte con esta persona y decirle: lo que estás haciendo no está bien. Es más fácil, obviamente, hacer como que no está pasando nada y mirar en otra dirección. Pero es difícil pararte, sentarte y hablar con esta persona. Estos hombres sabían que sus vidas estaban en riesgo y no se detuvieron y le dijeron: ustedes crucificaron a Jesús. Pero este Cristo que ustedes crucificaron, Dios lo levantó de entre los muertos. A este Cristo que ustedes reprobaron fue aprobado por Dios. A este Cristo del cual ustedes se deshicieron en su momento, Dios lo ha levantado y lo ha exaltado, lo ha levantado de entre los muertos. Y Él está tan vivo como que tiene el poder también para sanar a este hombre que está delante de ustedes. No es fácil ser confrontado tampoco, ¿verdad, hermano? Por eso es que el evangelio, la verdad, es confrontativo, porque te tiene que decir: has pecado contra el Señor, y si no te arrepientes, una eternidad sin Cristo te espera. No importa qué tan bueno sea. ¿Qué tanto sabían de Dios estas personas? Muchísimo. ¿Qué tanto habían servido a Dios? Muchísimo. Pero su corazón no había sido convertido todavía, y no estaban dispuestos a humillarse delante de Dios. No solamente les dice que ustedes lo crucificaron y Dios lo levantó entre los muertos, que Cristo está vivo, es real, sino dice el versículo 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No solamente que este Cristo ha resucitado, sino que el Cristo tiene la autoridad, y solo en su nombre, me preguntaron en qué nombre, y solamente en el nombre de Jesucristo el ser humano puede encontrar salvación, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual puedan ser salvos. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Ustedes que están sentados también ahí en la Corte Suprema, juzgándonos a nosotros por el beneficio hecho a este hombre, ustedes también son miserables pecadores que necesitan de la gracia y el perdón del Cristo que ustedes crucificaron. No importa quién tú seas, no importa cuánto sepas, no importa cuántos años lleves en iglesia o los títulos que tengas, si eres líder, diácono, o si simplemente has estado ahí escuchando la palabra de Dios, todos necesitan doblar sus rodillas ante el único Salvador, y es Cristo el Señor. Todos lo necesitamos, sin excepción. No hay alguien tan bueno que diga: oh, yo nunca he pecado, nunca he matado, nunca he robado, que no necesite. Pedro dice: tú también necesitas ser salvo a través de la obra de la redención de Jesucristo, porque no hay otro nombre, no hay salvación fuera de Cristo. Hace poco leía precisamente de un hombre llamado Abdi, del área de Kenia. Y este hombre dice que en la etapa de la universidad, él empezó a cuestionarse acerca de su fe islam. Él era un musulmán. Y él empezó a cuestionarse si había otro camino para llegar al cielo. Todo lo que él sabía era el Islam. Y entonces empezó a indagar y consiguió una Biblia, empezó a leer la Biblia. Y notó la manera en cómo hablaba Jesús,
Cómo Jesús hablaba de sí mismo: yo soy el único camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Y luego lo comparó con lo que decía Mahoma. Y una de las cosas que decía Mahoma es que ni él mismo estaba seguro si entraría al paraíso. ¿Qué diferencia entre un hombre como Mahoma, que es seguido por millones de personas, y nuestro Señor Jesucristo? Quedó encantado con la vida de Jesús y leyó hasta que eventualmente entregó su vida a Cristo, pero fue expulsado por su propia aldea. Trataron de matarlo, alrededor de 30 personas, y tuvo que huir lejos de su país, pero no pudo renunciar a su fe. Ese es el valor que trae al convertirte a Cristo. Estás dispuesto a arriesgarlo todo, y eso es lo que están haciendo estas personas. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. No hay dos caminos. Alguien dijo: todos los caminos llevan a Roma, pero al cielo solamente te lleva a Cristo. Ni siquiera es la religión la que te lleva al cielo. Ni siquiera es saber un credo, como el credo que sabían los fariseos y el Sanedrín. Ni siquiera son tus buenas obras, tus buenas intenciones, o aceptar ciertas cosas de Jesús. Para ir al cielo se necesita rendir tu vida completamente a Cristo. Arrepentirte de tus pecados y entregarte de corazón al señorío de Jesús. Mis hermanos, no hay otro nombre, no hay dos, no hay tres, no hay cuatro. No es que voy a llegar al cielo y voy a ver si Dios me da la oportunidad, o no he sido tan malo como otros. Algunos creen que por eso van al cielo. No he sido tan malos como otros. Yo creo que Dios hay cierta oportunidad que yo entre al cielo. Eso es un engaño del enemigo. Porque al cielo solo se entra a través de los méritos de Cristo. Es decir, que Cristo te salve. No que Cristo nada más haga posible tu salvación, sino que Cristo venga y te rescate. Eso es un salvador. Ustedes también, que están sentados en la Corte Suprema, necesitan de este Cristo que ustedes crucificaron. Esa era una oportunidad para ellos, pero no estaban dispuestos a humillarse. No. ¿Qué dice la palabra del Señor? Después de proclamar la verdad, después de hablar con denuedo, ¿qué dice el versículo 13? La reacción del Sanedrín. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, lo primero que hubo en ellos fue maravillarse. Se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. 14. Y viendo al hombre que había sido sano, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Se quedaron los grandes académicos, la Corte Suprema, el Sanedrín, 71 hombres preparados, eran los mejores de los mejores en Israel. Se quedaron sin argumentos, porque vieron dos cosas. No solamente escucharon, lo que escucharon no estaban dispuestos a someterse a lo que ellos enseñaban. Pero te voy a decir algo: a veces la gente no va a ponerle mucha atención a lo que tú dices, pero sí a lo que tú eres y lo que tú haces. Es importante que hables con denuedo, que prediques con valor, que anuncies la venida de Cristo, que anuncies que solamente en Cristo hay salvación. Pero también la gente va a ver cómo tú vives, qué son las cosas que tú haces, que tú amas, de qué manera tu vida se ajusta a un perfil. Y dice la Escritura que estas personas, aunque no le pusieron atención y no quisieron escuchar más acerca de este evangelio, tuvieron que reconocer algo. Hay algo que hay en ellos que no hay en nosotros, podrían decirlo todos los fariseos. Hay algo en estos pescadores, simples pescadores, que son sin letras. Es decir, no es que no fueran analfabetos, es que no tenían una formación rabínica, no tenían una formación académica formal. Estos hombres que son pescadores del vulgo, laicos, ¿cómo es que tienen este denuedo, esta osadía? La palabra denuedo, parresía en griego, es también osadía. Es el valor de hablar francamente, cara a cara, aunque tú estés en riesgos. Es la decisión y la determinación de emprender algo, aunque tu vida esté en riesgos. Ellos sabían que tenían el poder, pero no podían negar algo en la vida de estos hombres comunes y corrientes, porque no necesitaron ir a un seminario,
pero lo único que necesitaban era el poder del Espíritu Santo en ellos. Recuerden la palabra de Lucas, llenos del Espíritu Santo. Si hay algo que necesitamos en las iglesias, no solamente personas académicas, gloria a Dios por ellos. No solamente son seminaristas, vamos a empezar un nuevo programa de seminario también. Pero lo que más necesitamos son hombres que se humillen delante del Señor y que rindan completamente su vida al Señor y que puedan ser llenos del Espíritu de Dios. Eso es lo que necesitan los ministerios de jóvenes, los ministerios de niños, los de hombres, los de mujeres. La iglesia no es el hombre más capaz, no es el hombre más elocuente, no es el hombre más académico, no es el hombre más inteligente. Es un hombre lleno del Espíritu de Dios. Y ese hombre lleno del Espíritu de Dios será una gran bendición, una tremenda bendición también para su familia, en su hogar, para su matrimonio. Qué bendición tener a una mujer o a un hombre lleno del Espíritu de Dios en el hogar. Eso es lo que necesitan nuestros jóvenes. A los jóvenes nosotros tratamos de hacer todo tipo de actividades para involucrarlos, para guiarlos, para motivarlos. Pero lo que más necesitan son hombres y mujeres, padres que estén llenos del Espíritu de Dios. Y hermano, eso no lo vas a comprar a la tienda y le dices, lléneme este garrafón de agua. Eso requiere tiempo en la presencia del Señor. Capítulo 3, versículo 1, capítulo 3 de Hechos. ¿Qué iban a hacer Pedro y Juan al templo cuando hicieron este milagro? Era la hora de la oración. Y yo te voy a decir algo, hermano, por experiencia propia. Hay algo que no te dan los estudios, los libros, las experiencias, ni el servicio. Y es la llenura del Espíritu. Y eso se obtiene de rodillas en la presencia de Dios. Como decía John Wesley, permaneceré orando hasta que el fuego descienda sobre mi vida. Sobre mi vida. Tú no puedes hacer que el fuego descienda, pero sí puedes preparar el altar y el sacrificio, decía. El altar eres tú, el sacrificio eres tú. Y estos hombres, sin nada que ofrecer al mundo, pescadores, sin grandes habilidades, sin grandes dones, pero poseídos, influenciados, controlados, dominados completamente por el Espíritu Santo, tanto que sus adversarios dijeron, wow, ¿cómo es posible que estos hombres hablen así? Ni siquiera nosotros hablamos así, que somos hombres de letras, hombres académicos. Entonces, viendo el denuedo, la valentía, la osadía, la seguridad de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y de ahí podrías predicar un sermón. Reconoce la gente que ha estado con Jesús. Porque si tú entras a una tienda de pescado, ¿sabes a qué vas a salir oliendo después de algún tiempo ahí? ¿A qué? ¿A chocolate? A pescado. A pescado. ¿Por qué? Si entras a una tienda de puras salchichas. Yo recuerdo que, muchos familiares trabajan en un puesto de salchichas allá y siempre ese olor está siempre pegado en ellos. Se impregna en su piel. ¿En otros que han estado con Jesús? ¿O no? Y por eso estaban llenos del Espíritu de Dios. Y vieron otra cosa, vieron lo que hicieron, darle sanidad a este cojo. Y decían, no podemos decir nada. Además tenemos al pueblo encima de nosotros, que alaba a Dios por lo que ellos hicieron. Y entonces entra en un dilema, y dice el versículo 16, después de ordenarles que saliesen, dice el versículo 16, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? No sabemos qué hacer. Nosotros somos 71 personas preparadas, pues, se supone, para estas situaciones, y no sabemos qué hacer con 2 pescadores llenos del Espíritu de Dios. Y entonces empiezan a debatir, ¿qué vamos a hacer? Hermano, yo me ponía a pensar, que Dios diga eso, que el enemigo más bien, que Satanás diga eso de mí. ¿Qué haré con este hombre? ¿Qué haré con este hermano? ¿Qué haré con ese joven? No sé qué hacer, porque está tan lleno del Espíritu de Dios que me quedé sin argumentos, sin planes. No puedo derrotar a este hombre. No sabemos qué hacer. Ese es el tipo de personas que le causan muchos problemas al infierno. Aquellos que están llenos del Espíritu de Dios, que predican con valor y que logran, aunque su adversario, aunque no quieran reconocerlos, al final vean algo positivo y algo valioso en ellos.
Y dice el versículo 16: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Hay cosas que no podemos negar. Este hombre era un borracho y ahora no es borracho. Aunque no crea en ese Cristo, no puedo negar que algo pasó. Este hombre era mujeriego, con toda mujer se revolcaba, y míralo, un hombre ejemplar, un hombre que cómo trae a su esposa ahora como en un pedestal. ¿Cómo cambió? ¿Qué le pasó? No sé. Pero ¿qué es lo que pasa, hermano? Es el poder de Dios. No podemos negar lo que ha pasado en estos hombres y lo que estos hombres han hecho. Y dice el versículo 17: sin embargo, viene la estrategia entonces del enemigo. Y a esto yo le llamo precisamente: se requiere valor para desafiar a aquellas cosas que te amenazan, para ir de frente. En la primera parte ellos proclamaron la verdad con valor, pero también mire el versículo 17: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante en nombre alguno, a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, los intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Aquí viene entonces la segunda parte. Al resto, esto es notorio delante de todo el pueblo, pero vamos a hacer algo: los vamos a callar, los vamos a amenazar para que no sigan. La Corte Suprema o el Congreso de Estados Unidos determina que no puedes predicar a Cristo. ¿Cómo afecta tu vida? ¿Serías como ellos? Con la respuesta que vamos a ver. El enemigo, si no te destruye ni te desanima, va a querer silenciarte, va a querer callarte, que no alces la voz. Hermanos, el enemigo está contento con cristianos que viven su fe privada, pero que no la comparten en público, que viven su fe a su manera, pero que no le hablan a otros de Jesús. El Sanedrín hubiera dicho: ok, está bien, hagan su vida, tengan sus reuniones, vivan su fe, si creen en Jesús, háganlo, pero no, ya no sigan hablando. Esta es una ley de la Corte Suprema de Jerusalén. No pueden seguir hablando en el nombre de Jesús. Y los amenazaron. No dice la Biblia exactamente con qué, pero obviamente cárcel, azotes y aún sus propias vidas, porque tenían el poder o creían ellos tenerlo. ¿Cómo reaccionamos nosotros a esto? Dice Matthew Henry: el mayor servicio que se le puede prestar al diablo es silenciar a los ministros de Dios y hacer que permanezcan debajo del almud las luces que deben estar en un candelero. Esta ley se quería imponer en estos apóstoles para que el evangelio no progresara. Gracias a Dios que ellos decidieron desobedecer a las autoridades. Y es ahí el principio que vamos a ver ahorita. ¿Cuándo es menester? ¿Cuándo es aprobado por Dios que nosotros desobedezcamos a las autoridades? Miren lo que dice la palabra del Señor. Ante esta situación, ellos desafiaron a las autoridades. Dice el versículo 19: mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ahora el tema es: ¿a quién vamos a obedecer? Porque tengo la autoridad del Dios creador de los cielos y de la tierra, que me dice: id y predicar y anunciar el evangelio. Pero tengo también ahora la Corte Suprema que me dice: calla, enmudece, no sigas hablando. ¿Qué voy a obedecer? ¿Qué voy a hacer? ¿Verdad? Estaba la ley de Dios y la ley de los hombres, pero toda ley de los hombres tiene que estar sometida y regulada bajo la ley de Dios. Y por lo tanto estos hombres, en su osadía y en su valor, llenos del Espíritu Santo, dice el versículo 20: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Juzguen ustedes si se debe obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero nosotros no podemos, esa palabra me encanta, no podemos, como digamos que una persona, una madre puede decir: no puedo dejar de amar a mi hijo, es que aunque haga lo que haga, es mi hijo. Otra persona que me diga: no puedo
vivir sin respirar. Es que es algo que está dentro de mí y no lo puedo sacar. No lo puedo quitar de mí. Para poder arrancar esto de mí, para poder vivir sin oxígeno, tendría que morir. Y eso es lo que están diciendo los apóstoles. No hay manera en que nosotros podamos callarnos, porque esto está más allá de nuestro control, más allá de nuestra propia voluntad. Y es que estamos atados a esta misión y a esta gran experiencia. No podemos dejar de decir, no podemos parar de decir lo que hemos visto y lo que nosotros hemos oído. Es imposible, le está diciendo. Pueden amenazarnos con quitar nuestras propiedades, pueden amenazarnos con perseguirnos, pueden amenazarnos con echarnos a la cárcel, pueden amenazarnos con azotarnos, pueden amenazarnos con crucificarnos como nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros no podemos simplemente dejar de hablar acerca de Jesús. ¿Cuánto necesitamos hombres y mujeres así? Que digan, es que sin esto yo no puedo vivir. Es como que me quiten el oxígeno. No puedo vivir sin anunciar lo que yo he visto, lo que nadie me lo contó. Yo lo he visto y lo que yo he oído. Y seguramente se referían principalmente al Cristo resucitado, pero obviamente también a todo lo que Jesús les había hablado acerca de la vida eterna. El cristianismo siempre ha enfrentado desafíos, pero todos los ha superado porque Dios ha estado con la iglesia. Una iglesia que impacta con el evangelio tiene que ser una iglesia valiente, una iglesia que va al frente, una iglesia que está dispuesta a perder cosas materiales y humanas, pero ganar el reino de los cielos. Por lo tanto, si tú no conoces a Cristo, quiero darte una aplicación. ¿Le temes perder amistades? ¿Le temes perder libertad? ¿Temes perder una relación? ¿A qué le temes? ¿Le temes a lo que otros dirán? ¿Le temes a que tú no podrás? Es bueno, es de bendición, es de edificación. Y quizás tú has llegado al convencimiento, es lo que necesito yo y es lo que necesita mi familia. Pero pastor, al final siento que voy a fallar. Escucha las palabras de Martín Lutero. Me miré a mí y vi imposible salvarme por mis debilidades, pero miré a Cristo y vi imposible perderme. No, porque miré su poder, su amor y su gracia, rescatándome a mí, vil pecador. No confíes en ti, no te miras a ti. Es lo que el enemigo quiere y lo que tu pecado quiere, que el pecado que mora en ti. Mira a Cristo, mira lo que Él puede hacer. No te va a dar Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Así que si tú no conoces a Cristo y te has detenido porque le temes perder, enfócate en lo que vas a ganar y no en lo que vas a perder. Lo mismo para ti, iglesia. No te enfoques en lo que puedes perder a la hora de compartir, a la hora de proclamar, a la hora de ser parte de lo que Dios incluso ahora mismo está haciendo. Mucha gente nada más mira lo que pierde, pero olvida lo que puede ganar. Vamos a perder comodidad, vamos a perder tiempo, vamos a ganar almas, vamos a conectarnos con nuestra comunidad, vamos a ganar comunión, vamos a hacer una iglesia más en el modelo de la iglesia de Jerusalén. Por lo tanto, les hago este llamado. Si tú no conoces a Cristo y algo te detiene, este es un buen momento para que tú le digas: Señor, no permitiré que el enemigo ni que mis propios pensamientos me mantengan lejos de ti y de gozar esa vida que tú tienes para mí. Cristo está buscando hombres y mujeres que se arriesguen. Arriésgate, hermano. Arriésgate, amigo. Te aseguro que el riesgo que vas a tomar es de todos el riesgo más seguro, porque no lo vas a hacer tú, lo va a hacer Cristo. Y donde tú no puedas, Cristo estará ahí para sostenerte, para levantarte, para ayudarte. ¿Cuántos lo creen? El amor de Dios es grande. No dejes que nada ni nadie te aparte de Cristo, porque en la eternidad Cristo es lo único que vas a necesitar para poder gozar y entrar a la presencia del Señor.
Así que ahí donde está, vamos a orar al Señor y le vamos a decir: Señor, aquí está mi vida. Si te puedo ser útil, Señor, tú conoces mis debilidades, tú conoces mis temores, pero quiero ser, reconociendo que hay muchos desafíos en mi vida personal y en las áreas que tú conoces, pero quiero tomar riesgos. Y en esta hora declaro una vez más que tú eres Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Toma mi vida y cumple tus propósitos en mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Denle un fuerte aplauso a Cristo Jesús, nuestro Señor.